Buenos días, mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Manhattan. Le queremos dar la cordial bienvenida a nuestro servicio de adoración. No hemos podido reunirnos en la iglesia, pero damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos a través de estos medios. Sabemos que muchos han tenido una semana difícil, pero ahí mismo donde están, le pedimos que se unan a nosotros para adorar a Dios por quien es, por la salvación que nos da, por los milagros que ha hecho y lo que continúa a hacer en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos ha dado otro día para poder venir ante tu presencia y cantar y adorar tu grandeza. Confiamos en el sostén que tú nos das y estamos persuadidos que la buena obra que has comenzado en nuestra vida la terminarás. Háblanos a través de los cánticos y pon palabras de aliento y alimento en la boca del pastor Abraham Santana. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y grandioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Padre, eres santo y no hay nadie como tú. Eres fiel Dios, solo tú eres fiel Dios y confiamos solo en ti. Bendito es tu nombre, gloria a aquel y santo Dios, gloria a Dios viviente hoy. Aleluya, te alabamos Dios, y podemos alzar en tu presencia y caminar en libertad. Aleluya, te alabamos Dios. Santo, 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 Padre, Padre, eres santo y no hay nadie como tú. Eres el Dios, eres fiel Dios, solo tú eres fiel Dios, y confiamos solo en ti. Bendito es tu nombre, gloria a aquel y santo Dios, gloria a Dios viviente hoy. Aleluya, aleluya, te alabamos Dios, y podemos alzar en tu presencia y caminar en libertad. Aleluya, te alabamos Dios. Aleluya, 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 te alabamos Dios. Aleluya, 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 te alabamos Dios. Hey, aleluya, 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 te alabamos Dios. Aleluya, 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 te alabamos Dios. Gloria a aquel y santo Dios, gloria a Dios viviente hoy. Aleluya, te alabamos Dios, y podemos danzar en tu presencia y caminar en libertad. Aleluya, te alabamos Dios. Gloria a aquel y santo Dios, gloria a Dios viviente hoy. Aleluya, aleluya, te alabamos Dios, y podemos danzar en tu presencia y caminar en libertad. Aleluya, te alabamos Dios. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria
que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino que nunca se cerrará. Tengo libertad. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aquí estás sentando en el trono, al que vive para siempre, siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús, Jesús.
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh yeah, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, todo vuelve y todo vuelve a ti, todo vuelve, nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria, todo viene de ti, y todo vuelve a ti, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Buenos días, queridos hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Como muchos saben, por causa de la condición del tiempo, estamos usando estos medios de comunicación y a la hora de la verdad, la mayoría, si no todos, ya estamos familiarizados. Así que damos las gracias a Dios que en medio de los múltiples desafíos y adversidades podemos como iglesia local seguir creciendo en la gracia de Dios, estudiando su santa palabra. Tengo el honor de compartir con ustedes el mensaje de Dios hoy y vamos a estar enfocándonos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dicho eso, vamos a orar, a encomendarnos a Dios y pedir su bendición. Padre, damos gracias por este momento que como iglesia local podemos estudiar por medio de esta tecnología. Aunque estemos distanciados, podemos estudiar tu santa palabra. Y lo que pedimos en todo tiempo, Dios, es que tú edifiques a tu iglesia y que tu iglesia siga creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a abrir en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Leemos: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues bien, el tema de este mensaje es crecer. Como iglesia, como cristianos, Dios nos manda a crecer.
quiero traer a su atención que estudiando me informé que hay ciertas categorías de animales, peces y animales en generales, y aún árboles que tienen el nombre de animales o árboles que crecen indeterminadamente. O sea, son animales, son árboles que a través de su existencia aquí en la tierra, siempre de alguna forma u otra están creciendo. Sabemos que en el caso de los seres humanos, si hablamos acerca del crecimiento de la estatura, la mayoría de nosotros para los 18, 19, 20 años alcanzamos cierta estatura, y aunque seguimos existiendo y viviendo en este planeta por 20, 40, 60 años más, a nivel o en referencia a la estatura, no seguimos creciendo. Bien, como seguidores de Cristo, como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos que tener en cuenta que Dios en sus santas palabras nos manda a crecer continuamente en referencia a lo espiritual. Los seguidores de Cristo nunca deben dejar de crecer. Hay un cuento o una historia ficticia de un personaje que se llama Peter Pan. Y uno de los temas principales en esa historia es que Peter Pan es un niño o un personaje que rehúsa crecer o dejar su infancia o su niñez, y se queda en un estado de niñez, de infancia perpetuamente, porque rehúsa crecer. Y nosotros como cristianos, en referencia a lo espiritual en particular, no debemos de caer en ese estado de ánimo donde rehusemos crecer. Ya que estamos hablando de las epístolas que Pedro escribió, sabemos que él escribió 2 cartas. Y en la primera carta, él le dice a su audiencia, a los cristianos a quien él le refirió o le dirigió la carta, en primera de Pedro 2:2, podemos leer que él le dice a ellos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro, cuando escribe sus cartas, una de las cosas que él más hace, uno de los énfasis, de los enfoques primordiales de su mensaje a estos cristianos es que crezcan. Y así como niños, dice él, deben de desear la leche espiritual para que puedan crecer espiritualmente y con el tiempo madurar en su devoción, en su dedicación, en su adoración a Dios, a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es bueno recordar, hermanos, que la salvación en sí es un evento que sucede en el momento, pero el crecimiento espiritual es un proceso. Por eso podemos decir, por ejemplo, en la cruz, cuando Cristo fue crucificado, el malhechor que lo confesó a él o reconoció quién era él, le dijo que se acordara de él cuando esté en su gloria. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue salvo de acuerdo a esas palabras.
Y fue salvo porque la salvación es un evento que puede ocurrir en cualquier momento de la vida de un ser humano o un pecador que se arrepiente. Pero sin embargo, en el caso de este malhechor, él no tuvo la oportunidad de crecer espiritualmente, pero sí fue salvo. Fue salvo porque la salvación es un hecho específico. Pero muchos de nosotros, como creyentes, tenemos la bendición de no solamente ser salvos, pero también de experimentar el crecimiento espiritual y poder así identificarnos con las palabras que están escritas en Romanos 8, capítulo 8, Romanos 8, versículo, deme un segundito, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que están creciendo? ¿Quiénes son los que están madurando? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, este capítulo es importante porque la Biblia hace referencia a que cuando un pecador viene a Cristo, lo compara a un niño. Y somos niños o somos hijos de Dios. Pero la Biblia hace también una diferencia entre uno ser hijo de Dios, ser salvo, y también entre uno ser hijo de Dios, o sea, ser salvo, pero también ser un cristiano maduro. Digo eso para señalar que en este versículo, cuando se refiere, estos son hijos de Dios, lo que está indicando es que todo cristiano que se deja guiar por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, lo cual implica que es un cristiano que está practicando las disciplinas establecidas por Dios para que sus hijos, sus niños, sus recién nacidos crezcan y lleguen a alcanzar madurez espiritual y puedan ser reconocidos por el mundo, por otros cristianos, como hijos de Dios, como hijos maduros de Dios, porque están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Lo cual quiere decir que se están dejando controlar por el Espíritu, por el poder de su Padre Celestial. Lo cual quiere decir que están viviendo en obediencia. Me encanta este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense que dice guiado por el Espíritu de Dios, porque eso es algo que ocurre continuamente. Como el mismo Pedro en su epístola, en su carta, enfatiza que debemos de crecer. Y ese crecer está escrito en una manera que es un estilo de vida para los cristianos. Algo que se repite continuamente. ¿Y para qué crecemos? ¿Para qué debemos de crecer? Debemos de crecer para entonces alcanzar la meta y los propósitos de Dios, en parte revelado en Romanos 8:29, donde dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ven? Dios nos ha conocido, nos ha predestinado para que seamos en nuestro diario vivir aquí en la tierra pequeño Cristo. Seamos pequeño Cristo que manifiesten con su actitud, con su conducta, que Cristo vive en nosotros
y así vivir de una manera que cada día, a través de la obediencia, a través del crecimiento espiritual, estamos transformándonos, o Dios nos está transformando más y más a la imagen y semejanza de Jesucristo. Volvamos a 2 de Pedro 3:18, donde Pedro dijo o escribió: antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo primero que quiero mencionar, el primer punto que quiero enfatizar es este: que Pedro, quien fue a quien Dios usó para darnos esta bella revelación, Pedro mismo nos dejó un legado de crecimiento. Pedro menciona en esta carta, en el capítulo 1, versículo 14, que el escribir esta carta es como un último acto, porque él indica que él estaba al punto de ya morir físicamente. Él le dice a los creyentes a quien él les dirige estas palabras: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo nos ha declarado. Y menciono esto porque es interesante que ya Pedro, el apóstol Pedro, encontrándose en sus últimos días aquí en la tierra y escribiéndole a estos cristianos, escribiéndole estas palabras a la iglesia de Dios, a nosotros también, al final de la carta, Pedro menciona, exhorta, manda más que nada. Le da este mandamiento a la iglesia de Dios de que crezca, crece. La forma en que él escribe esta palabra, como ya mencioné algunas veces, nos deja dicho que el crecer es una obligación para el cristiano. El crecer no es algo que debemos de considerar. El crecer es algo que debemos de hacer y procurar todos los días de nuestras vidas, porque es un mandato de Dios. Es bello observar, como algunos comentaristas han indicado, que él menciona en la segunda carta, al principio, él menciona su nombre Simón Pedro. Simón, el nombre que él tenía por naturaleza, el nombre asignado a él, y Pedro, el nombre que el Señor Jesucristo le dio. Pedro, pequeña piedra. Y ya sabemos y hemos estudiado el significado espiritual, la importancia espiritual de cuando Dios le cambia el nombre a una persona. Y esto nos recuerda que Pedro estaba consciente de lo que él era antes de Cristo, de lo que él fue antes de Cristo y de lo que él llegó a ser para el momento en que él escribió estas palabras en 2 de Pedro 3:18. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mucho tiempo había pasado, muchas décadas, muchas experiencias, muchas circunstancias había experimentado Pedro. Y Pedro podía reflexionar y pensar en cómo Dios lo transformó, cómo Dios lo cambió. Recordemos que aún en sus años de infancia espiritual y aún a través de su vida, podemos ver y leer en las Escrituras de la mucha inmadurez que Pedro demostró tener. Pedro fue impulsivo, Pedro fue violento, Pedro fue hipócrita, fue cobarde,
y un sinnúmero de otros tipos de inmadurez. Pero también leemos, especialmente en Hechos, de cómo Pedro, por el poder y la gracia de Dios en su vida, fue transformado y Dios lo usó como discípulo, como seguidor de Cristo. Él lo usó para ser testigo de las cosas que él presenció, que él vio, escuchó. No solamente fue un testigo, un discípulo de Cristo, pero también se convirtió en un evangelista. Fue el primero del grupo en proclamar las verdades de Dios, empezando en el libro de Hechos, capítulo 2 y 3. Se convirtió en un apóstol de Dios, en un apóstol de Jesucristo. Fue pastor, fue escritor. Él escribió por poder del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo. Dios le dio estas revelaciones y él fue instrumento de Dios para que estas palabras llegaran a nosotros. Lo digo así porque si leemos más cuidadosamente, quien escribió en sí las palabras fue Silvano. Pero Pedro fue quien le iba dictando y diciendo que era lo que él debía de escribir. Bueno, un detalle ahí secundario. Amén. Lo que sí debemos de recordar, que en medio de toda la transformación que Pedro experimentó y el cambio de inmadurez de niños a hijo maduro de Dios, algo que Pedro no hizo, que algunos alegan, fue ser papa. Eso es una enseñanza errónea y es bueno mantenerlo al tanto o hacer conciencia y también en otra ocasión poder estudiarlo más a fondo. Pero Pedro no fue el primer papa. La Biblia en ningún lugar nos da a indicar que esa fue una de las obras de la gracia que él recibió de Dios y uno de sus logros por la gracia de Dios que él llevó a cabo. No. Recordemos, hermanos, con esto dicho, que para nosotros avanzar en las cosas de Dios, tenemos que ser como Pedro. Pedro nos dejó un legado de crecimiento, de transformación. Y podemos ver la importancia del crecer espiritualmente. Podemos captar la prioridad que esto tiene en nuestras vidas. Cuando el mismo Pedro al final de su vida, en vez de decir cualquier otra cosa, hace el énfasis de que nosotros como cristianos crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. Pedro sabía, hermanos, que para nosotros ser efectivo en combatir cualquier falsa doctrina, cualquier circunstancia que Satanás quiera usar para desviarnos de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Pedro entendía que la manera más efectiva de un cristiano permanecer firme en el Señor, porque él le dijo a ellos en el versículo 17 del capítulo 3, al final él dice, caigáis de vuestra firmeza. O sea, él escribe, le dice, para que no cargáis de vuestra firmeza. Él enfatiza la importancia de los cristianos permanecer en el Señor. Desde el día en que Él nos salva y nos llamó para experimentar su gracia salvífica, hasta el día que Él nos llame a su presencia, es la meta de Dios para nosotros, el deseo de Dios para nosotros, que nos mantengamos firmes. Y Pedro entendía que para nosotros mantenernos
firme. La clave siempre será que su iglesia, la iglesia de Cristo, se mantenga creciendo. Hay una ilustración en cuanto a la bicicleta. Si uno está montado en una bicicleta y deja de darle pedal a la bicicleta, cuando uno deja de darle pedal o deja de dar pedal, es el momento que uno más fácil se va a caer. Pues la idea es que nosotros como cristianos no debemos de dejar de crecer, porque si dejamos de crecer, si perdemos la pasión de querer crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, vamos a caer. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sus hijos, su iglesia permanezca sirviéndole, honrándole, alabándole, glorificándole, exaltándole y llevando a cabo los propósitos de Dios para nosotros aquí en la tierra. Segundo punto, Pedro enfatiza en este versículo dos áreas de crecimiento. Dice que debemos de crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es gracia, hermanos? Gracia es el favor inmerecido de Dios para con los pecadores. Pedro experimentó la gracia de Dios. Hubo un momento, creo en Lucas 5, donde narra que Pedro tuvo ese momento con el Señor Jesús, donde le dijo, después que el Señor le dijo que tiraran la red, después que ellos habían pasado un sinnúmero de horas tratando de pescar y se habían dado por vencidos, se habían rendido, y el Señor se aparece y le dice, le ordena, le instruye que lo hagan otra vez. Y Pedro dice, Señor, ya lo hemos hecho varias veces. Y el Señor, y después le dice, pero lo haremos porque tú lo mandas, y agarrar un sinnúmero de peces. Pero él le dijo al Señor, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Hermanos, Dios no se apartó de él. Dios le dijo, Jesús le dijo, yo te haré a ti un pescador de hombre. Y Pedro experimentó la gracia de Dios, no solamente en ese momento, pero a través de su vida. Él experimentó el favor inmerecido de Dios, no solamente en relación a la salvación, pero también en relación a la santificación, en relación a el crecimiento espiritual y en relación a todo lo que él logró como un instrumento de Dios, como un hombre de Dios que se dejó usar por Dios a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus deficiencias. Él dejó que la gracia de Dios se perfeccionara en sus debilidades, como escribió Pablo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, dejar que la gracia de Dios se perfeccione en nosotros y no abusar de la gracia de Dios. En parte, Pedro menciona la gracia de Dios porque habían falsos maestros que él menciona al principio del capítulo 2, que estaban malinterpretando la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios sobre los pecadores, y estaban enseñando falsas enseñanzas en relación a lo que significa la gracia de Dios. Eran maestros que estaban usando las enseñanzas espirituales y de Dios para hacerse de dinero. En el versículo 3 del capítulo 2 menciona esto, que estos falsos maestros estaban en el ministerio para hacerse de dinero, algo que está ocurriendo aún hoy en día. Pero aparte de eso, también promovían
la vida inmoral, la inmoralidad sexual. En el capítulo 2, versículo 14 menciona esto. Y ellos enseñaban que como somos salvos por la gracia de Dios, en parte podemos hacer lo que nos da la gana. Y Pedro menciona, fíjense que en el versículo 16, Pedro menciona, o en el versículo 15 del capítulo 3 y el versículo 16, Pedro menciona a Pablo y habla de los escritos de Pablo. Y la razón en parte por que Pedro hace esto es porque estos falsos maestros estaban interpretando mal lo que Pablo en específico había dado a conocer acerca de la gracia de Dios. Estaban usando la gracia de Dios como licencia al pecado. Y Pedro nos menciona este concepto, esta verdad bíblica. Y nos dice que crezcamos en la gracia de Dios, porque es importante que nosotros entendamos, hermanos, que somos salvos. Sí, somos salvos por gracia. Pero esa gracia que Dios nos ha dado nos debe de motivar a nosotros a crecer. Nos debe de motivar a nosotros a ser obedientes a Dios y a su santa palabra. Entonces él dice que debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En parte él menciona conocimiento, porque habían algunos, entre ellos los maestros, estaban enseñando de que Cristo no iba a venir, de que eso de juicio divino, juicio final, eso no iba a ocurrir. Y estaban poniendo en duda estas cosas. Y Pedro le dice a este grupo de cristianos, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para afirmar de que verdaderamente Dios tiene un plan donde Él ha prometido que su Hijo Jesús va a regresar por la iglesia. Y nosotros como cristianos vivimos creciendo y siendo obediente al Señor, y siempre bajo toda circunstancia esperando la venida del Señor. Pero también vivimos afirmando que hay un juicio final para aquellos que rehúsen arrepentirse y creer en el mensaje de la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Menciono estas cosas y espero que con el tiempo, tal vez hoy, puedan leer el libro entero e identificar cuáles eran los errores doctrinales que estos falsos maestros estaban enseñando y por qué Pedro estaba enfatizando que estos cristianos crecieran en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por último, hermanos, quiero mencionar que Pedro se asegura en declarar que a Cristo, a Él sea la gloria a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Pedro declara que todo lo que hacemos, todo lo que logramos como cristianos, lo hacemos y lo logramos para la gloria de Dios. Por su gracia, de acuerdo al conocimiento bíblico que Dios nos da, pero para su gloria y para su honra. Hermanos, tenemos que seguir creciendo porque es lo que Dios ha mandado. Y el crecimiento espiritual, hermanos, no va a suceder por accidente. Tenemos que ser intencional, tenemos que tener una intención de querer crecer, de querer ser transformado por el poder de Dios. Recordar que las actividades no garantizan el crecimiento espiritual. Tenemos que proponernos leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia
y participar en las demás disciplinas espirituales que Dios nos ha dejado para que crezcamos. Hermanos, quiero dejarlo con esto. Hay una historia de dos amigos que se separaron por cierto tiempo, eran buenos amigos, pero dice la historia de ellos que cada vez que ellos se reunían, se preguntaban, ¿qué has aprendido desde la última vez que nos vimos? Y hermanos, vivamos así, silenciosamente preguntándonos, ¿qué has aprendido desde la última vez que nos vimos? ¿Qué has aprendido desde el último domingo que nos vimos? Porque deja mucho que decir eso, ¿verdad? Oscar de la Renta, antes de morir, creo que él murió en el 2014, le hicieron una entrevista y le preguntaron en la entrevista, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Este famoso y conocido estilista y diseñador, ¿verdad? Y él contestó, mi éxito es que siempre estoy aprendiendo. Y esto es lo que debemos de hacer, hermanos, como iglesia y como cristianos. Siempre procurar querer crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Para gloria nuestra, no, para bendición nuestra. Si dejamos de crecer espiritualmente, perdemos bendiciones de Dios. Pero si estamos siempre buscando maneras de cómo crecer, vamos a seguir experimentando las bendiciones de Dios. Y por último, si hay alguien que no conoce la gracia salvadora de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación. El distintivo número 1 entre el cristianismo y todas las demás religiones y sistemas de fe es el concepto de la gracia de Dios. Somos salvos, somos redimidos porque Dios así lo ha querido, por su favor inmerecido. Somos salvos, perdonados, redimidos por los méritos de Cristo, no por lo que nosotros podemos hacer. Es por lo que Cristo ya hizo. Y eso es gracia. Y hoy Dios te está llamando a la salvación. Hoy Dios te está llamando a tú experimentar esa gracia divina. Experimentar el perdón de Dios. Experimentar la transformación de Dios en tu corazón, como lo hizo con el corazón de Pedro. Así que si tú todavía no has aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor, te animamos a que hoy lo haga. Y a la iglesia, mantengámonos firmes. Estos desafíos, esta pandemia, a muchos ha desanimado, ha desalentado y muchos hemos dejado de crecer y no debe de ser así. Cómo nosotros reaccionamos en los momentos de adversidad es un factor primordial en si estamos creciendo o no. Tenemos que reaccionar correctamente. Tenemos que manejar los momentos difíciles correctamente, con la actitud correcta, con la fe en el Señor, con los ojos puestos en el Señor, para así poder seguir creciendo, como sucedió en el caso de José. Sus hermanos lo vendieron, hicieron esto y aquello, y él le dijo, después de muchos años que se encontraron en Egipto, ustedes lo hicieron con la motivación equivocada, pero Dios lo hizo para salvación nuestra. Y José, en medio de todas esas dificultades, mantuvo siempre su perspectiva divina y celestial. Y eso es lo que nos ayuda a crecer. Bueno, hermanos, les animo nuevamente, lean Segunda de Pedro y por qué no Primera de Pedro. Y en
conclusión, sigamos creciendo en la gracia de Dios. Oremos, Padre, ayúdanos a crecer en tu gracia y el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra, Padre. Fortalece a tu iglesia. Dirígenos, guíanos. Y Padre, todo lo que se haga en la iglesia, desde el saludo, la adoración, las alabanzas, los diezmos, las ofrendas, el tiempo de la Santa Cena, sobre todo la predicación de tu palabra y todo lo demás que se haga y se lleve a cabo en la iglesia local, sea todo para tu gloria y honra. Y que todo lo que hacemos en nuestras vidas, oh Dios, lo hagamos recordando que todo debe de ser hecho para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser,